¿Ya? Buenas tardes, nosotros vamos a hablar acerca de la farmacología durante el embarazo y pacientes pediátricos. Mi equipo está conformado por Karina Méndez, Ana Ponce, Jimena Canul y yo, Gabriela Sabatini. Sí. En tratamiento en mujeres embarazadas. La mayoría de los fármacos son capaces de atravesar la barrera placentaria y exponer al embrión o feto a sus efectos toxicológicos y farmacológicos. Los cambios fisiológicos del embarazo modifican farmacocinéticamente, por lo que es necesario ajustar la dosis y realizar una vigilancia estrecha. El odontólogo debe prescribir medicamentos de forma consciente, responsable e informada, utilizando la menor dosis efectiva posible. Como ya había mencionado anteriormente, tomar medicamentos durante el embarazo puede tener efectos dañinos al feto, como defectos de nacimiento o problemas de abstinencia o incluso en el desarrollo del feto, ya que muchos fármacos atraviesan la placenta. Sin embargo, la madre del bebé no está atenta a no tomar medicamentos, ya que esto puede resultar contraproducente. Sin embargo, es necesario que su médico que esté bajo tratamiento médico y su médico indique. También no se recomienda realizar tratamientos dentales durante el primer trimestre de embarazo, ya que es el trimestre en el que el feto está en mayor desarrollo y esto puede afectar. Sí se le pueden realizar tratamientos odontológicos siempre y cuando sean de rutina, ya sea revisión o una simple limpieza. Los médicos generalmente recomiendan evitar medicamentos durante el embarazo si es posible durante los primeros 3 meses, ya que, como mencioné, es el periodo en el que se forman los órganos del feto. Tomar medicamentos en las mujeres embarazadas requiere ser algo cuidadoso, ya que si no se realiza si no se dan los medicamentos adecuados, puede tener mayor riesgo. Entonces siempre se recomienda que sea bajo supervisión médica para proteger tanto a la madre como al feto. Algunos medicamentos que sí se pueden tomar pueden ser las penicilinas y cefalosporinas, pero de eso hablaremos más adelante. El siguiente. Control de dolor e inflamación. Control de dolor e inflamación, recomendación general, los AINES deben ser evitados en lo posible. No se recomienda recetar AINES a las mujeres embarazadas. Los opioides, la metadona no debe usarse por la posibilidad de ocasionar un parto prematuro. En los riesgos específicos, primer trimestre deben ser en riesgo de ser teratogénicos. ¿Qué quiere decir teratogénicos? Que es cualquier sustancia o agente ambiental que puede causar defectos de nacimiento. Esto puede causar anomalías congénitas o incluso dañar el desarrollo de un embrión o feto durante el embarazo. Esto puede incluir medicamentos, ya sean como drogas, incluso no precisamente tienen que ser medicamentos, sino puede ser por drogas o otros agentes químicos. Sin embargo, es importante evitar los teratogénicos para no causar ningún riesgo. En tercer trimestre, riesgo de interferir con el desarrollo del embarazo al disminuir la producción de prostaglandinas. Buenas, mi nombre es Paula Karina Méndez Cobo, del cuarto B, y yo voy a empezar hablándoles un poco del contexto. ¿Cuál es el contexto en el que encontramos a una mujer embarazada? Bueno, a las mujeres embarazadas no se les deja de prescribir medicamentos. De hecho, es muy común. ¿Cuál es el más común encontrar que se les prescribe? El paracetamol. Y también antibióticos, pero pues el más común, paracetamol. De hecho, en promedio, a las mujeres embarazadas toman 13.6 medicamentos durante su embarazo. No es que se les deje de prescribir, sí, hay un uso frecuente de fármacos en mujeres embarazadas. Luego tenemos el aumento de consumo. El uso de fármacos, conforme avanza más el embarazo, se aumenta también. Puede llegar a incrementarse de 3 a 4 veces más
¿Cuándo? Durante el segundo y el tercer trimestre. No, no solo se aumenta el uso, también se aumenta el consumo. Luego vamos a ver procesos farmacocinéticos. ¿En qué cambia cuando una mujer embarazada? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para recetar en una mujer embarazada? Bueno, uno de sus cambios que suceden es que el volumen de distribución aumenta, porque hay un aumento del 30 al 50% del volumen plasmático y de grasa corporal. ¿Qué significa eso? Que baja la concentración de fármacos a niveles subterapéuticos. ¿Y a qué nos referimos con niveles subterapéuticos? Que la concentración de este medicamento en la sangre es menos de la que necesitamos para que lo que sea que estemos recetando tenga ese efecto terapéutico en el que buscamos, ese efecto terapéutico deseado. Entonces, tener en cuenta esto también nos ayuda a recetar. En absorción, las náuseas, los vómitos, el aumento del pH gástrico. Esto pues sobre todo nos afecta al momento de la absorción en ácidos y bases débiles. Ok. Luego tenemos a la unión de proteínas en procesos farmacocinéticos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una disminución de albúmina plasmática. ¿Y qué es la albúmina plasmática? Es una proteína que produce el hígado y una de sus funciones es el transporte de sustancias. ¿Qué hace esto? Actúa como vehículo para proteínas, para moléculas que necesitan ser transportadas por el torrente sanguíneo. ¿Cómo qué? Pues como los medicamentos. ¿Esto qué nos quiere decir al final? Que los fármacos van a ser más susceptibles, van a ser más fáciles de ser eliminados y tenemos que tener eso en cuenta. Y en eliminación, pues hay un aumento del gasto cardíaco, de estrógenos, y esto pues altera la actividad enzimática. Esto nos da como resultado que puede disminuir o incrementar, dependiendo, la acumulación de medicamentos. Entonces no solo tenemos una unión de proteínas alterada, también tenemos una eliminación alterada, tenemos una absorción alterada. Ok. Control de infecciones. El libro nos menciona esta tablita. ¿Qué es esta tablita? Esta tablita nos clasifica los fármacos según su riesgo teratogénico, como ya habíamos mencionado que es teratogénico. Y esta la divide en 5 categorías, 5 clases. Esta tablita fue hecha por la FDA, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Bueno, esta nos divide en clases. La clase A, siendo pues que nos han reportado daños, no hay daños fetales o son muy remotos. B, no se dispone de estudios, pero tampoco es la más peligrosa. Hasta B y C podemos seguir recetando, pero en B ya es, o sea, sigue siendo seguro, pero en C no se dispone de estudios controlados, ya tenemos que justificar el uso de estos medicamentos. En D ya hay asociación de riesgos de nacimiento. Ya a partir de D ya no se puede recetar. Y en X, efectos teratogénicos obvios, nada de X. Si D es malo, X es peor. Los siguientes son los principales fármacos que nosotros recetamos o en odontología y su categoría de la FDA y de la FDA. Penicilina es B, amoxicilina es B, cefalosporinas es B, clindamicina es B. Todos estos son seguros, podemos recetarlos. El metronidazol es D. Ya no podemos recetar metronidazol. No se puede. En eritromicina es D. O sea, si no tienes ninguna otra opción, pues está bien. Pero de nuevo, justificar el uso de medicamentos en C. Nistatatina en B, fluconazol en C, aciclovir en C. Ok, en ácido acetil salicílico es C,
Pero si ya se usó, si tiene altas dosis en el tercer trimestre, es D. Ya no. Ya hay asociación con defectos de nacimiento y ya no se puede usar. En ibuprofeno es B, pero si la persona ya lo usó por más de 48 horas, se vuelve D y no lo podemos recetar. Y el ketorolaco es C, pero si ya se usó por más de 48 horas, se vuelve D. No. Lidocaína es B, mepivacaína es C, prolicaína es C y así acetaminofén es B. De nuevo, paracetamol es muy seguro. Control de infecciones. Antibióticos. Como ya vimos, antibióticos la mayoría son clasificación B y son generalmente seguros. En penicilinas tenemos a la amoxicilina y la ampicilina, que son seguras, eficaces, podemos recetarlas. En cefalosporinas, pues igual tienen un buen perfil de seguridad, nada, nada de qué preocuparse mucho. En lincosamidas, la clindamicina se considera segura y esta sería nuestra alternativa para pacientes alérgicos a la penicilina. Porque recordar que la eritromicina no solo ya tiene riesgos teratogénicos, sino se asocia con una hepatotoxicidad materna. Entonces no podemos recetar eritromicina. Entonces, ¿cuál podemos tener como alternativa para pacientes alérgicos a las penicilinas? La clindamicina, que puede tener malos efectos secundarios en el estómago, sí, pero como alternativa, pues tenemos esa. En macrólidos, la acitromicina tiene buen perfil y el metronidazol, nombre comercial Flagyl, igual es considerado seguro, nada fuera del ordinario. Ok, en antibióticos a evitar, como ya decía yo, la eritromicina, no, nada de eritromicina. Las quinolonas, pues, normalmente se evitan. Hay fuentes que dicen que podemos recetarlas durante pautas cortas durante el primer trimestre, pero en general es mejor y más seguro evitarlas. En antimicóticos tenemos la nistatina y el clotrimazol, pero son de uso tópico y en contraindicaciones tenemos que el fluconazol y el itraconazol no podemos usarlos, porque lo mismo, malformaciones congénitas, nada. Ok, tetraciclinas. No podemos recetar tetraciclinas porque riesgo de hipoplasia de esmalte y discromia dental. No podemos recetar tetraciclinas. Y no solo a embarazadas, sino a mujeres en lactancia. Especialmente embarazadas, mitad de embarazo, y en mujeres en lactancia, el periodo postnatal temprano. En cuanto a aminoglucósidos, no se recomienda ningún aminoglucósido, pero especialmente tener en cuenta que la streptomicina no se puede recetar en el embarazo porque hay estudios que dicen que puede causar sordera en los niños, en los bebés nacidos. Entonces, aminoglucósidos tampoco. Antiparasitarios, el albendazol, el mebendazol y el pirantel no deben ser recetados. Porque, de nuevo, efectos teratogénicos, no, por eso mismo no podemos recetarlos. Ok. En estrategias de prescripción, tener en cuenta que prescribir medicamentos es mejor no solo elegir el fármaco más seguro, teniendo en cuenta la tabla que ya mencioné, sino que es mejor evitarlos, recetarlos múltiples, no recetar muchos medicamentos, tratar de mantenerlo en la menor cantidad posible. Y también tener en cuenta que fármacos pueden necesitar prescribirse en dosis más altas, o dosis más altas o más frecuentes. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar esa concentración terapéutica, por lo mismo que ya había explicado, que está disminuida. Y conocer claramente qué fármacos están asociados con defectos. Saber
qué fármacos son los más asociados va a hacer que podamos evitar prescribirlos. Entonces, tener esto en cuenta va a hacer que sea más seguro para nosotros prescribir a una mujer embarazada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Ana Victoria Ponce Jiménez del cuarto B y yo les voy a estar explicando acerca de los pacientes pediátricos. Como todos sabemos, los niños pues son unas versiones en miniatura de los adultos y por lo tanto sus procesos de crecimiento y desarrollo pues son modificados debido a la farmacocinética, por lo que también se necesita hacerle una prescripción cautelosa. Sus etapas de infancia, la primera infancia es desde el nacimiento a los 6 años y una niñez intermedia es de 6 a 12 años. El uso de antibióticos en odontopediatría, pues, se justifica con las infecciones agudas, pues, puede ser una progresión rápida, fiebre, celulitis difusa. ¿Qué es una celulitis difusa? Pues, es una infección bacteriana grave de los tejidos blandos, y esta se propaga rápidamente a través de las capas de la piel y el tejido subcutáneo. También tenemos la osteomielitis, que es una infección de hueso causada por bacterias o otros organismos. Esta puede ocurrir cuando los gérmenes se propagan a través de la sangre desde otra parte del cuerpo. Y una infección que progresa por espacios faciales extraorales, que es un término médico que se refiere a las infecciones bacterianas que se originan en los dientes o los tejidos circundantes, como caries profundas, enfermedad periodontal o abscesos. Y que si no se tratan, pues pueden llegar a diseminarse en los espacios faciales y cervicales del cuello y adyacentes. También para control del dolor y inflamación tenemos de primera línea, tenemos acetaminofén, que es el paracetamol, y también tenemos el ibuprofeno, que es el AINE. Estas son las opciones estándar para el control del dolor y la fiebre. También se puede usar la nimesulina, pero esta está asociada con un daño hepático grave y pues puede tener posibles problemas cardiovasculares y cerebrovasculares en niños. También puede provocar el síndrome de Reye, que es una enfermedad grave y poco común que causa hinchazón en el cerebro y daño en el hígado. Generalmente, pues después de una infección viral como la gripe. También se le ha asociado fuertemente pues con la aspirina, ¿no? En niños con infección virales pues están fuertemente asociados con el síndrome de Reye. Por ello pues no se le recomienda dar aspirina en niños y adolescentes. Y pues la nimesulina pues ha sido retirada de la venta en Europa, pero pues todavía se sigue prescribiendo en México, pero no se debe de evitar el uso en pediatría. Bueno, mi nombre es Jimena Paola Canul Poz, del cuarto B, y yo voy a seguir hablando sobre el control de dolor en la inflamación. Los antibióticos en odontopediatría, la primera elección son las penicilinas 5 de 25.000 a 50.000 unidades al día. Esto sería de baja toxicidad. La amoxicilina de 50 miligramos al día, cada 8 horas, para infecciones más severas. Y las alternativas y antivirales son la clindamicina y el aciclovir. La clindamicina son de 20 a 40 miligramos al día. Este es ideal para alergias a penicilinas. Y el aciclovir de 20 miligramos, máximo 800 miligramos. Esta es solo en primo infección herpético severa. Vías de administración, pues su administración de los niños es la intravenosa, no es recomendada, y pues la vía recomendada es la oral o suspensión en gotas. Ahora les voy a hablar sobre el control de infecciones. Es considerado general las pautas de antibióticos pediátricos que se basan en el peso del paciente y la gravedad de la infección. La dosis de cualquier fármaco, especialmente pues el paracetamol o antibióticos, debe calcularse entre miligramos entre el peso corporal del niño. No puede ser de otra manera. Y antibióticos de elección pues son la amoxicilina y la cefalexina. Estos pues son los más utilizados y tienen un mejor perfil de seguridad para la mayoría de las infecciones comunes. Consideraciones adicionales tanto para niños como para las embarazadas son las interacciones farmacológicas, los AINES, pues estos tienen interacciones importantes con anticoagulantes, que es un factor a considerar en cualquiera de los pacientes. El cambio fisiológico en las embarazadas, pues es la concentración elevada de hormonas placentarias
que predispone a la gingivitis o una enfermedad periodontal. Si es posible, los tratamientos selectivos, los que no sean urgentes, deben posponerse hasta el segundo trimestre de las embarazadas, porque el riesgo teratogénico es insignificantemente menor. Y en polifarmacia, siempre que sea posible, se evite la polimedicación. Y eso es todo, gracias.